Saludos usuarios y usuarias de ANTV. Bienvenidos y bienvenidos a su programa Soy Diputado, Soy Diputada. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Rodolfo Antonio Campos Grismaldo. Me apoyo en el celular por ese segundo apellido. Ya vamos a preguntar de dónde viene el Grismaldo. Bienvenido, diputado. Gracias, Idemar, a ti y al canal Al Parlamento. Fíjense que yo le preguntaba al diputado que cómo lo habían invitado y él me contestó algo que me pareció genial. Sé Rodolfo. ¿Cómo es Rodolfo? Rodolfo Antonio Crespo Grismaldo. Mira, Rodolfo es hoy padre de 2 niñas y un niño. Estoy casado, tengo 38 años de edad. Hoy diputado electo al Parlamento Nacional por el Estado Miranda. Soy porteño de Puerto Cabello, de nacimiento. Hijo de Rosalena y de Rodolfo Antonio. 2 extraordinarios seres humanos. Uno nacido en Lara, mi padre, y criado en Santa Rosa de Barinas. Y mi mamá Gocha, del Vigía. De allí viene ese apellido, Grismaldo. Bueno, la historia del apellido está un poquito más lejos. Cuenta. El Grismaldo y el Crespo ambos tienen el origen en España. Y bueno, era mi abuelo, Antonio Grismaldo, quien en el año 45, 46 termina, ¿no?, trayéndolo ya formalmente a este lado del mundo. Y bueno, no, luego deviene y lo hemos venido construyendo y llevando con mucho orgullo. Yo soy de origen de una familia muy humilde. No son 2 apellidos de ningún renombre de cuna. De alcurnia. ¿No? De alcurnia, de abolengo. Por el contrario, son 2 apellidos que, bueno, los llevamos con mucho orgullo. Pero además, bueno, los enaltecemos con lo que sí somos. Somos hijos de este pueblo. Lo hemos visto por las redes sociales, muy pegado a su padre. Una relación que se ve bastante cercana. Yo soy hijo de padres separados. Y tengo 3 hermanos varones y 2 hermanitas hembras. Y por no haber podido vivir papá y mamá juntos, yo a partir de los 2 añitos de edad viví con mi abuela. Y mi historia infantil quizás, ¿no?, de niño es un poco, nos permitió mucho recorrer Venezuela, porque mi abuelita tuvo 10 hijos y no tenía a su hijo menor, ya era, cuando yo nací, ya era un joven adulto, estaba pagando servicio, recuerdo, mi tío William en la Unidad Táctica de Combate Rafael Urdaneta de la Base Naval Agustín Armario en Puerto Cabello. Y mi abuela vivió cada uno de los años siguientes de mi vida con una hija o un hijo diferente. Entonces, tú ves mi récord académico escolar y vas a ver que yo hice el primer grado en una escuela, que fue el Grupo Escolar Santa Cruz, de la parroquia de Guayguasa, de Puerto Cabello, pero el segundo grado lo hice en el Pedro Castillo de Valencia, cerca de la Carlos Anda en el Viñedo. Y el tercer grado lo estudié la mitad en una escuela en El Roble, en el municipio de Los Guayos, y luego me fui a estudiar en la Vicente Wallis. Creo que tuve luego 4º, 5º y 6º, fue mi etapa más estable. Nos fuimos a Barquisimeto y vivimos en un barrio que se llama el barrio La Lucha, cerquita de Cerritos Blancos. 4º, 5º y 6º lo estudié en la Rómulo Betancourt 3. Luego volví a Carabobo, vivía mamá en Yagua, regresé con ella y me inscribieron en el Francisco Tamayo, un liceo militar. Allí cursé el primer año y el segundo y el tercer año lo hice también en Guacara, en exactamente 2 colegios, el San Francisco de Asís. Luego retorné a mi tierra natal en Puerto Cabello, estudié el 4º año
y el quinto año ¿Dónde se gradúa? lo hice en el Enrique Delgado Palacio. Fíjense que este programa nos ha permitido a nosotros viajar a través de la vida de nuestros diputados y diputadas y nos hemos encontrado con historias maravillosas. Quisiera compartir con usted, diputado, o que usted compartiera con nosotros lo que significa la abuela, porque veo que en este caso usted ha vivido con su abuela y las abuelas tienen una significación muy especial, más si son las que nos crían, ¿no? Abuelita murió cuando yo tenía 14 años, que contestaba con eso la pregunta anterior, de mi afecto con papá. Ajá. Se le ponen los ojitos aguaditos a Rodolfo hablando de esto y me parece muy, muy lindo porque los diputados y las diputadas de este país son seres humanos muy sensibles. Yo creo que el corte de este programa había que avisarlo antes de venir. Mira, Isbe, pasado los 14 años de mi edad, abuelita fallece y yo tuve como un interludio ahí entre los 14 y los 16 años quizás, que es cuando formalmente comienzo a militar en la política. Bien joven. Bien joven, pero además fue eso, fue no encontrar exactamente, o pasé como unos 2 años de mi vida muy, muy turbios. Difíciles. Fueron complejos, viví en casa de varios tíos. Y ya cuando cumplo los 16 años, ya soy bachiller de la República y existían las poblaciones flotantes. Ah, sí. Yo no ingreso de forma inmediata a la universidad. Yo había colocado 3 opciones, recuerdo. Quería estudiar ingeniería eléctrica, quería estudiar ingeniería mecánica y quería estudiar, fueron como las 3 opciones, no recuerdo la tercera. Las 2 las coloqué en la Universidad Central de Venezuela y no salí por el récord OXU, no me asignaron. Pero yo con la formación que había tenido en aquel primer año de estudios en el Liceo Militar, bueno, también siempre tuve fíjese, como la ahorita intención vamos a hablar de eso, pero no me hablaste de la abuelita. Abuelita, ¿qué recuerdas de la abuelita? Entre los 14 y los 16, que fue la época más turbia de mi... Bueno, pues seguramente han pasado otras cosas, ¿no? En mi vida. Además eras adolescente. Todo Era un adolescente. El encuentro con mi padre se da posterior a eso, ¿no? Siempre viví con él, ¿no? Siempre estuvimos muy cercanos, pero vuelvo a él ya a partir de una edad determinada y bueno, de ahí nos hemos quedado profundamente enganchados para el resto. Mi abuela representa para mí mi formación de base. Yo creo que al final, hoy lo veo con mis hijos, lo que los abuelos son capaces de expresar con el amor que además es mayor, es un amor sin apego, es un amor sin condición, es un amor total. Creo que fue lo que logré tener en aquellos años con mi abuela. Mi abuela tuvo de nombre Josefa Coromoto. Cuellar Cantor se llamó mi abuela. Y se llama porque está en tu corazón y vive en ti. Vamos a una pausita y al regreso mucho más de esta entrevista con el diputado Rodolfo Antonio Crespo. Ya regresamos. Continuamos con su programa Soy Diputado, Soy Diputada, desde este hermosísimo escenario, el hemiciclo protocolar de nuestra Asamblea Nacional, con una especialísima entrevista, cada vez más especiales por el aporte humano que nuestros diputados y diputadas nos dan. Estamos con Rodolfo Antonio Crespo. Nos comentaba que se inició muy temprano en la política, prácticamente en la adolescencia. Quisiéramos retomar ese tema, porque además nos tocó otro tema muy sensible que no es común hoy en día, como lo dice el presidente Nicolás Maduro Moros, pero que nos habla de lo que hemos avanzado, la población flotante. Cuéntanos esa historia de cómo te iniciaste en la política y cómo iniciaste en la vida universitaria. Yo tengo 38 años recién cumplidos, cumplo años los 30 de junio. Y
quizás hoy a la juventud, que es nuestro futuro inmediato y nuestro presente, esto de la población flotante no le sea muy común, ¿no? Pero la verdad es que cuando, en mi caso, obtuve ya el título de bachiller, estamos hablando del año 2001, 2002, ya llegaba, ya el comandante Hugo Chávez en el poder político del 98. Yo era un niño aún, no había cumplido la mayoría de edad. Pero la población flotante fue algo que, bueno, se contenían a los bachilleres literalmente y no quedabas como en una especie de rezago en donde, como bueno, un limbo. Posiblemente algún día podías haber salido asignado, ¿no?, posteriormente a la universidad. El tema es que, bueno, se dan momentos muy duros en el año 2002 y en el año 2003 en el país. El año 2002, bueno, trajo consigo el golpe al comandante Hugo Chávez. En el año 2003, bueno, el paro petrolero. Yo soy de Puerto Cabello, y bueno, allá fue uno de los escenarios por todo lo que tiene que ver con la refinería del Palito. Y es Hugo Chávez en el año 2004, 2003-2004, ya nuevamente con control político y estabilidad sobre el país, lanza una afrenta a esto de la población flotante. Y bueno, con parte de las misiones, Hugo Chávez empieza a conversar, a hablar sobre cómo deben convertirse las escuelas técnicas nuevamente, ¿no?, la fuerza de las escuelas técnicas, y comienza a hablar de los institutos universitarios y tecnológicos, de cómo los veía él, siendo esta una camada de personas a las que él veía profesionales ya, no como técnicos superiores universitarios, que se terminó convirtiendo en esa oportunidad como en una especie de cosa media, ¿no? No eras ni profesional, pero tampoco eras un técnico, eras como una cosa intermedia. El Tecnológico Puerto Cabello siempre tuvo una carga muy grande, ¿no?, su rebeldía de sus estudiantes. Y eso se combina con el ejercicio de Hugo Chávez de plantear el proyecto Alma Mater, y nace junto a eso la misión Sucre. La misión Robinson ya había nacido, la misión Rivas posterior y la misión Sucre. En todo ese proceso nos logramos involucrar. Esa misma camada de chamos que estábamos aún sin ingresar a ningún espacio universitario, bueno, fuimos captados por otro conjunto de jóvenes. Yo pudiera aquí sin ningún remordimiento, quizás, hablar de jóvenes que fueron protagonistas de esos episodios a nivel nacional y en el caso de Carabobo. Recuerdo ya había nacido la Federación Bolivariana de Estudiantes, el hoy embajador ante Nigeria, el exdiputado Alberto Castelar, dirigía ese espacio, o un joven como Enrique Ramos, carabobeño también, era el presidente del recién inaugurado Instituto Nacional de la Juventud. Y bueno, al calor de eso, nos empezamos a adentrar en una lucha bonita, importante. Porque además en Carabobo fue importante el surgimiento de la juventud revolucionaria, porque los espacios universitarios no estaban precisamente tomados por la izquierda. Claro. Eran espacios que habían sido prácticamente secuestrados por la derecha. Así que el surgimiento, correcto. Y viene usted de esa generación que hizo historia en honor a los caídos que participaron también en la revolución en el año 1992. Claro, 92, el caso de Columba, con varios estudiantes universitarios de la Universidad de Carabobo. Fueron de los pocos civiles que participaron junto al comandante Chávez y la camada de jóvenes que se lanzaron en su momento a la calle por la transformación aspirada y necesaria por nuestro pueblo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió en ese momento, y posterior a ese encuentro, bueno, vienen los años siguientes. ¿Qué estudió? En inicio me inscribí en mecánica térmica para estudiar el técnico en el Tecnológico de Puerto Cabello. Fue lo primero que decidí hacer, ¿no? Era como una aspiración aquella de ser ingeniero mecánico o ingeniero electricista, y bueno, quedé ahí. Eso, te repito, era eso, pero era una cosa media, ¿no? No era ingeniero nunca, pero tampoco eras un técnico. Y bueno, nos inscribimos en el Técnico Superior Universitario en mecánica térmica en el Tecnológico de Puerto Cabello, y ahí nos hicimos dirigentes desde que nos atrapa la consigna del comandante Hugo Chávez de tratar de ver cómo estos estudiantes que estaban
sin cupo universitario, bueno, debían iniciarse formalmente en la educación universitaria. Y allí nos quedamos con el comandante Hugo Chávez, porque luego ya no luchábamos por nosotros en lo individual, sino que, bueno, esa gran camada de personas eran muchos. Nace el proyecto de la misión Sucre y lo acompañamos, nace el proyecto de la misión Riva, lo acompañamos, la misión Robinson, por supuesto, fuimos alfabetizadores. Bueno, nos lanzamos a la calle y en esas misiones nos quedamos con Hugo Chávez. Y bueno, eso te ha venido haciendo literalmente un camino hasta lo que hoy posiblemente, en donde estamos exactamente, tiene como producto eso. El comandante Hugo Chávez pidió luego que esos institutos universitarios se convirtieran en colegios en institutos politécnicos. Ya no eran IUT y CU, en el caso de los dos colegios universitarios de Caracas y el de Los Teques, sino que se convirtieran todos en universidades. Y nace un proyecto maravilloso, era el ministro de Educación Universitaria, Samuel Moncada, en ese entonces. Nace el proyecto Alma Mater, que tenía como objetivo que los 28 IUT y CU pasaran a ser universidades politécnicas. Y ahí nos quedamos con ese gran proyecto que, bueno, luego lo vimos hacerlo realidad. En el caso de Carabobo, en ese momento no teníamos gobernadores que nos favorecieran, nos tocaba luchar en contra permanente de quienes dirigían el gobierno regional. Una godarria muy particular, que es la godarria carabobeña. Eran los Ruemer, los Salas Ruemer. Los Salas Ruemer. Los gobernadores de ese entonces, y bueno, no se le hacía muy fácil a la dirigencia de ese entonces. Logramos conectarnos y en una de esas tantas cosas, yo creo que esto sí no lo voy a poder decir, pero hubo una reunión ya adentrados en pleno proyecto en Caracas con algo que se conformó, era como una mesa nacional de todos los presidentes de colegios universitarios, de los IUT. Yo asistí a la ciudad capital, a esa reunión con el ministro Moncada, era el viceministro Temir Porras Ponce León, viceministro de Políticas Estudiantiles, y me pasó algo particular. ¿Pero qué no va a poder decir? Tiene que contarnos, ya lo asomó. Terminé en el Guárico. ¿Terminó en Guárico? Terminé en el Guárico después de esa reunión. A esa reunión asistieron además Pero varios... inmediatamente en la reunión lo mandaron para Guárico. No fue así, yo me fui al Guárico, porque quedé conectado con una extraordinaria muchacha que también era dirigente estudiantil en ese momento y conocí el Guárico de mis añoranzas y de mis amores. ¿Es su pacer actual? No es mi pacer actual. Ah, bueno, pero ya vamos a hablar de eso, Ya vamos a hablar de qué es pacer para quienes no saben la terminología. La verdad es que, bueno, en el Guárico sí encontré al amor de mi vida, que es mi esposa. Ah, que sí es su pacer. Que sí es mi pacer y con quien, bueno, he tenido mis 3 extraordinarios chamos, Elena, Isabela y Antonio. Así llegué al Guárico. Y entrando en el Guárico, en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, estaba aperturado, hacía muy poco reciente, el área de Ciencias Políticas y Jurídicas. Y yo no me fui más nunca del Guárico. Me quedé en el Guárico instalado y me hice abogado de esa universidad. Qué bonita historia. Vamos a hacer una pausa y al regreso mucho más de su programa Soy Diputado, Soy Diputada. Ya vamos a ver qué es pacer, por qué él necesita o requiere un pacer. Ya vamos a saber más de Rodolfo Antonio. Continuamos con su programa Soy Diputado, Soy Diputada por ANTV. Estamos con Rodolfo Antonio Crespo. Él es diputado por el estado Miranda. Nació en Puerto Cabello. Recorrió buena parte del país con su abuela. Se enamoró y se hizo abogado en Guárico. Esta historia es la que compartimos con ustedes en este espacio especialísimo el día de hoy. Entonces estamos en Guárico,
Él nos dice, muchacha, te supieras lo que yo he recorrido. Él tiene cara de niño, pero ha vivido bastante. Diputado, se hizo abogado. ¿Qué le hizo ser abogado? Bueno, creo que allí conectó como la idea más central, ¿no? De el habernos hecho dirigentes estudiantiles produjo, por supuesto, una carga enorme de saber ahora por qué luchábamos, ¿no? Comandante Hugo Chávez, si algo es para esta generación, seguramente para muchos, pero si algo es para esta generación, el comandante Hugo Chávez es una especie de padre orientador. Hugo Chávez, en el andar diario, en la cotidianidad, en las cosas que nos decía, nos invitaba a dejar de hacer la cosa pequeña, a dejar de luchar por lo que iniciamos luchando. La verdad es que, bueno, en principio luchábamos porque queríamos un cupo universitario, porque queríamos no ser parte de la población flotante, porque queríamos abolir eso. Pero la verdad es que no entendíamos que no era eso tan pequeño la verdad de lo que Hugo Chávez refería para con lo que nos decía, para lo que nos convocaba. La visual de Hugo Chávez y el sistema, que era lo que representaba ese conjunto de personas excluidas, bueno, nos llevó a tener un motivos distintos, superiores, de tratar de luchar por, bueno, contra el gran sistema, ¿no? De tratar de ver lo grande. Y bueno, quisimos o creí en ese momento que en el ámbito del derecho iba a encontrar un conjunto de herramientas que me pudieran permitir. ¿Las encontró? He encontrado muchísimas. Creo que no están todas allí recogidas. Creo que el derecho, sobre todo, te ayuda, te forma, tiene la capacidad de... En la práctica, el derecho es muy vilipendiado, ¿no? Por eso es se lo muy preguntaba. fustigado. Pero la verdad es que cuando tú tienes la oportunidad de encontrarte con el derecho de forma amena, desde introducción al derecho, vas a encontrar una historia maravillosa que permite que sean herramientas para que tú conquistes la oportunidad de defender a otros. Ser abogado deviene de abocar, etimológicamente, deviene precisamente de estar presto a cuidar, a proteger a el débil jurídico en este caso, y bueno, esos siempre son los más vulnerables. Entonces, bueno, tiene cierta oportunidad de que por lo que luchamos y por lo que nos conectamos, se recoja allí. Allá hay oportunidad de que estudies, por ejemplo, Derecho Penal, y cuando lo ves, te das cuenta de que Hugo Chávez conectaba con Los Miserables y la historia de Jean Valjean, esa historia de la Francia de otrora, pero además eso lo recoge el derecho penal. ¿Cómo es capaz de ser tan injusta la sociedad de poder jugar a un hombre que simplemente por 2 trozos de pan termina siendo condenado al resto de su vida? Voy a hacer una pregunta compleja que sé que no se puede responder sino de manera sucinta, pero el comandante Chávez siempre desde el proceso constituyente tuvo una propuesta y ha sido la propuesta de la reforma del Poder Judicial. Pasó constituyente, aprobamos la Constitución y estamos en estos años. ¿Qué tendría usted que decir a propósito de la reforma y a propósito de esos pensamientos tan nobles que definen precisamente la profesión de abogado, pero además los principios más nobles que están aún en nuestra Constitución? ¿Hemos logrado, considera que nos falta mucho? Creo que hemos avanzado sin duda. Yo, desde que estudié Derecho, vi la posibilidad de que se pudieran trastocar las instituciones. Hugo Chávez es una ruptura para el modelo, ¿no? Una ruptura de paradigma, pues. Hugo Chávez viene y trastoca literalmente. Eso es Hugo Chávez en el año 92 y luego en el año 98. Es un golpe certero al sistema. Y por supuesto, el sistema, nosotros somos herederos institucionales del sistema. Hugo Chávez pidió que lo trastocáramos todo, que lo revolucionáramos todo. Yo te pudiera decir, creo que el nacimiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a partir de la nueva Constitución y de la conformación del poder ciudadano, del poder moral, bueno, viene a crear una institucionalidad nueva, alterna al sistema anterior. Creo que no pasa simplemente con que creemos nuevas instituciones. Creo que
nos toca seguir conquistando una enorme conciencia colectiva sobre el qué hacer diario de las cosas, porque no se es más justo o menos justo por ser abogado o por estar dentro del sistema de justicia. Creo que el parámetro de la sociedad es un parámetro necesario, es un parámetro que debe estar presente siempre en todas las decisiones. Yo lo que sí creo es que hemos avanzado muchísimo en esto de la democracia participativa y protagónica, y creo que si algo, valga no esto ser una polémica, pero si algo le aportase yo al actual sistema de justicia es que lo llevaría muchísimo más a donde la gente. Porque si algo nos ocurre es que son muy pocas las personas involucradas cuando tomamos decisiones desde el punto de vista jurídico. Y yo creo que al final eso hace daño. Cuando las decisiones están en manos de muy pocos, siempre va a ser complejo que la decisión pueda ser la resulta correcta. Creo que si podemos abrir mucho más la oportunidad para que cada vez más la gente sepa, se involucre y atienda los procesos, bueno, sencillamente vamos a encontrar que vamos a tener una sociedad mucho más justa y más equilibrada. Bienvenida a la polémica, porque se trata precisamente este momento histórico de cambiar lo que tenga que ser cambiado, discutir lo que tengamos que discutir. Y yo lo decía porque yo empecé estudiando Derecho y yo no pude manejar quizás algunas contradicciones y algunas frustraciones que desde ese campo tan noble se pueden enfrentar. Decidí estudiar después periodismo y creo que es un reto como abogado joven hacerle a usted esa pregunta, porque hay muchas personas esperando siempre mucho más del sistema de justicia venezolano, porque estamos precisamente en revolución, ¿no? Yo comparto contigo, porque además lo veíamos desde chamo, cuando estábamos en las clases, los profes siempre te ponen unos ejercicios prácticos que son totalmente discordantes con lo que estás viendo en la práctica, en la teoría. Son como dos cosas distintas, lo que estudias y lo que luego vas a ver en los tribunales y en el sistema de justicia. Pero yo soy de la idea siempre, Isbemar, de que la lucha hay que darlas desde dentro, de que hay que involucrarnos, de que hay que estar, de que es más difícil desde fuera, de que es mucho más fácil estar dentro para poder nuestras ideas, que además no deberían ser nuestras, sino las ideas de la gente, las ideas de lo que a la gente le hace falta, de lo que la gente realmente aspira, que es por lo que realmente nos hicimos dirigentes, bueno, poder en los espacios correctos, poder trastocarlos y poder cambiar literalmente lo que aspiramos. Hablamos de Carabobo. ¿Le tocó a usted como dirigente en esa época tan difícil, porque estamos hablando de la época de los Salas-Romer, debatir con la derecha? ¿Le tocó hacerse planteamientos? ¿Le teme en algún momento retomar la posibilidad de debatir con personas que piensen distinto, hasta el punto de situarse, de encontrarlos en la acera al frente desde el fascismo, que han mucho militado ahí? No, bueno, fíjate, a mí esa etapa te comentaba que me dio la oportunidad de hacerme abogado. Yo me hice abogado en esa universidad, pero regresaba permanentemente. A mí ya me había captado en ese momento, desde los inicios de la dirigencia universitaria, el partido Patria para Todos. Venía recién formado, ahí militaba en ese momento el profe Aristóbulo, María Cristina Iglesias, era un extraordinario partido, y bueno, ya me tenían captado en el caso del Estado de Carabobo, y ahí dábamos luchas permanentes, incesantes. ¿Cuál recuerdo así de una de las luchas más fuertes, aparte de la del cupo universitario, que es tan pertinente que el diputado lo haya tocado en este momento, en donde en los próximos días ya los bachilleros van a tener asignado su cupo por el Sistema Nacional de Ingresos, ¿no? Qué pertinente ese ejemplo. Te diría que la del pasaje estudiantil. La del pasaje estudiantil, ¿por qué? Porque nos encontramos muchísimas veces los líderes universitarios de la Universidad de Carabobo, los líderes de lo que se conocía como la Manguita, que era el Tecnológico de Valencia, y los líderes universitarios del Tecnológico de Puerto Cabello. Nos encontramos precisamente en una especie ya de cambote universitario, bueno, desde trancar el Capitolio hasta trancar los que hoy se conocen como el peaje de la entrada. Y lo hicimos porque el pasaje estudiantil, bueno, siempre ha sido una necesidad para el estudiante. Creemos que incluso tenemos que ir combinando distintos medios para que cada vez mejore más. Pero recuerdo que allí
era muy poca la oportunidad que teníamos porque no teníamos un gobierno regional que acompañase esa lucha. Y bueno, sí, nos tocó debatir con la derecha porque, bueno, la derecha en el caso de la Universidad de Carabobo, los Maldonados, que eran quienes gobernaban esa universidad, bueno, siempre tenían como una especie de fuerzas de choques para contrariar las aspiraciones de los estudiantes revolucionarios. Vamos a una pausita y al regreso vamos a conversar con el diputado Rodolfo Antonio Crespo acerca de esa generación que tuvo la oportunidad de estar codo a codo, palmo a palmo con el comandante Chávez desde la juventud. Ya regresamos. Estamos en su programa Soy Diputado, Soy Diputada con Rodolfo Antonio Crespo en esta interesantísima conversación que nos habla de la trayectoria de un joven que creció escuchando al comandante Chávez. Diputado Rodolfo, ¿qué le dice usted a esta juventud que hoy nace y tiene a Chávez como referencia, mas no lo conoce físicamente? Yo le digo que ubiquen en el comandante Hugo Chávez cualquier anhelo y aspiración porque Hugo Chávez nos habló de todo. Cualquier cosa por la que se te ocurra luchar hoy, siendo joven de este país, no desprecies la oportunidad de ubicarlo en el comandante Hugo Chávez. Yo te puedo referir que me siento digno hijo del comandante Chávez, pero además es en Chávez el espacio perfecto para que cualquier joven que decida estudiar, luchar, trabajar, emprender, sembrar. O sea, Hugo Chávez dio la oportunidad para que cada hombre, cada mujer, cada estudiante, cada poeta, cada lector, cada comunicador pudiera tener en Hugo Chávez una especie de orientador permanente. Eso es Hugo Chávez para la población nuestra, pero además para la sociedad mundial. Hugo Chávez es eso, es un orientador permanente. Y en Hugo Chávez encuentras cualquier anhelo que personalmente puedas tener. ¿Cómo decide o por qué decide Rodolfo Antonio continuar de la mano del presidente Nicolás Maduro? Porque Nicolás es eso, es el hombre valiente que no ha permitido que los sueños de Hugo Chávez se nos vayan de las manos. Al presidente Nicolás, desde el día 1, después de del fallecimiento en el mes de marzo del año 2013 del comandante Hugo Chávez, bueno, le han dado con todo, pero ya en ese momento Hugo Chávez había sembrado conciencia no solamente en la juventud, en un pueblo todo, que es el pueblo que al día de hoy ratifica que sigue al lado del presidente Nicolás Maduro. Eso ha sido Nicolás, ha sido el responsable de llevar en alto las banderas por las que el pueblo venezolano llevó en el año 98 al poder a Hugo Chávez. Hugo Chávez es el responsable de los invisibilizados, es el responsable de que los descamisados podamos haber tenido una patria como la que tenemos, independiente, libre, soberana. Es Hugo Chávez quien se paró frente al imperio más grande del mundo y le dijo, mira, desde nuestro país vamos a tener la posibilidad de decidir entre nosotros qué aspiramos y qué queremos. Y Nicolás ha hecho eso. Nicolás es hoy eso, es hoy el referente de haber sostenido las banderas del comandante Hugo Chávez. Yo puedo decir que en el presidente Nicolás Maduro hemos tenido la oportunidad de ver a un hombre orientador, valiente, digno, que no ha claudicado ante la más brutal embestida que imperio alguno le haya hecho a un país, pero además hemos visto un hombre capaz de elevarse y de ver como el estadista que es, la posibilidad de que Venezuela nuevamente se enrumbe. En este país hemos visto, Isbemar, situaciones sumamente trágicas, delicadas, de cómo hombres y mujeres por ansia de poder, bueno, han planteado quemar calles, hacer guarimba, generar... invadir el país, entregar el país. Han pedido invasiones a nuestro país. Yo creo que seguimos al lado de Nicolás por la sencilla razón de que la conciencia sembrada por el comandante Hugo Chávez es lo que hoy mantiene al pueblo vivo. El pueblo le han dado con todo
han sido situaciones muy severas por las que el pueblo venezolano ha pasado. Y creo que el presidente Nicolás ha logrado con buen tino llevar el pulso y el sostenimiento del proceso. Hoy, desde el año 2013 hasta el año 2023, pudiéramos estar diciendo que hay exactamente una década. Yo quiero recoger un eslogan que no es nuestro, es de los Kirchner, en efecto, y creo que es una década ganada. Creo que ha sido una década donde nos han dado muy duro, pero yo catalogaría esta década como eso, como una década ganada, una década donde cayeron muchísimos gobiernos de corriente popular de izquierda a lo largo de Latinoamérica. El imperio logró trastocar la embestida de los pueblos que venía en Latinoamérica sosteniendo, levantándose. Y bueno, fue faro de luz. La Cuba de Fidel y la patria nuestra de Bolívar con el presidente Nicolás Maduro. Hoy vemos un nuevo cambio en Latinoamérica, pero el faro de luz de la Cuba, de la isla de Fidel y de la patria de Chávez y de Bolívar, con Nicolás al frente, son precisamente eso. Referente. Son los que no caímos, son los que no cedimos, son los que no claudicamos y los que el imperio no ha podido ni podrá. Aprovechando de esa frase, no caímos, aprovechando de ese ejemplo de resistencia, quería compartir con los usuarios y las usuarias de este programa un elemento importante, creo yo, en la vida de este diputado, de Rodolfo Antonio, y es que precisamente él sabe de resistencia, porque es corredor. ¿Cómo se inició en esto y cómo la disciplina de corredor lo ha ayudado en la vida política, ¿no? Mira, yo no fui atleta nunca, en ninguna de mis fases de joven. Y un día un amigo, quien hoy es primer vicepresidente de este Parlamento, Pedro Infante, me convidó a hacer bicicleta, él y José Alejandro Terán. Y así me inicié a hacer bicicleta. Y mi esposa hizo un equipo bastante cercano a ella con quien empezó a hacer triatlón. Y bueno, me conectó, yo logré conectar entre la bici. ¿Con quién conectó? Con un equipo de triatlón. Ah, con un equipo de triatlón, ok. Porque estábamos haciendo la bici, estábamos haciendo bicicleta y de repente empezamos a correr, porque bueno, en el triatlón tú sabes, el segundo esfuerzo mayor debe ser el de correr. Y así nos quedamos. Yo hoy te puedo decir que soy más corredor que ciclista. Ya tenemos varios años organizando, este año hemos logrado hacer 3 medias maratones. La media maratón de Valencia, la media maratón de la CAF y la media maratón reciente de la Alcaldía de Caracas, que es la Simón Bolívar. Aspiramos culminar este año con 2 más, la media maratón de Maracaibo. 21 kilómetros. Sí, la media maratón de Maracaibo. Yo quiero esa. Y la media maratón de Plaza, que también se hace en el mes de noviembre. Ahora, el espíritu de un corredor, cuando uno está frente a esa meta que se ha propuesto, a veces se cumple, a veces no se cumple, hay condiciones. Sin embargo, el corredor tiene siempre una constancia, una fortaleza espiritual. Yo quisiera que compartiera parte de esa experiencia, porque eso se lleva para todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, hay determinación. Si algo debes tener, es determinación. Si te paras en la meta, tienes que volver a la meta. Y a veces te puede costar un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a cómo hayas logrado entrenar, pero la verdad es que en mi particular caso, casi siempre tengo una pacer extraordinaria que está a mi lado. La pacer, ¿qué es un pacer? Es quien está allí guiando tu ritmo en la carrera. Y esa casi siempre es mi esposa. Y bueno, logramos llegar siempre a la meta. Es importante entonces tener siempre alguien que te acompañe. Es importante tener alguien que esté siempre a tu lado, sin duda. Para todo en la vida. Para todo, incluso para el ejercicio de la política. Sí, sin duda. ¿Con quién se siente usted acompañado en el ejercicio de la política? El día de hoy creo profundamente que puedo dejar guiarme, como en efecto lo hago, por el líder fundamental de esta revolución, que es el presidente Nicolás Maduro. Yo tengo en mi área permanente de trabajo a hombres extraordinarios como el doctor Jorge Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, por donde soy electo. Te decía de un muy buen amigo, Pedro Infante, la doctora Delcy Rodríguez, con quien tengo algunas tareas permanentes. Pero te pudiera decir que
creo que el líder, el timonel, el fundamento base de lo que hoy estamos logrando como país y como políticos, quienes nos hemos empezado a dedicar. Yo recientemente cumplía 22 años de haber iniciado en la política y bueno, sin duda es apenas una parte de mi vida. Creo que Nicolás hoy define el rumbo de lo que nosotros como jóvenes, como diputados, como políticos, nos toca hacer para el país y cada vez nos exige más, él y la sociedad toda. Y creo que el pueblo se lo merece. Creo que la resistencia enorme de ese pueblo a lo largo de estos años amerita que demos mucho más de nosotros. Y si bien estamos haciendo, creo que podemos hacer muchísimo más. Usted está al frente de una comisión que es bien interesante, Comisión para el Desarrollo Integral Social. Social integral. Social integral. Ya estamos como cerrando el programa. Yo quisiera que lo cerráramos desde esa visión de lo social integral, a qué se refiere y dentro de ese ámbito, ¿cuál es su proyecto más anhelado? Ahí es una carga enorme porque en esa comisión la presidió el presidente Nicolás Maduro en su momento y tiene dos grandes ámbitos. Todo el ámbito laboral se encuentra allí y todo el ámbito del área social. Acabamos de terminar hace solo días de sancionar la ley de trabajadores agrícolas, pero te puedo decir que la ley de trabajadores para personas con discapacidad también es parte de las leyes sancionadas este año. Y en el ámbito laboral tenemos ya todas las leyes especiales concurrentes que ordena la Ley Orgánica del Trabajo. Estamos sumamente adelantados, ya solamente aspirando introducir en plenaria para que se dé la segunda discusión de estas leyes. Es mandato del presidente Nicolás además, el año pasado nos lo refirió y bueno, ya lo tenemos listo, estamos a la espera de eso. Pero te puedo decir de proyectos maravillosos con los cuales nos ha tocado encontrarnos. La ley orgánica que hoy está en pleno proceso de reforma y ya está en su segunda discusión, que tiene que ver con las personas para el cuidado y la atención integral a las personas con discapacidad, ordena leyes especiales que tienen que ver, por ejemplo, con la ley que sancionó y promulgó el presidente, sancionó la Asamblea Nacional y promulgó el presidente de la República, que es la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Te puedo decir que cualquier cosa que haya visto y haya sentido y haya ocurrido en mí antes de haberme encontrado con esa comunidad, definitivamente ya me ha tocado comenzar a ver de otra forma la vida, de otra forma. Lo comparto contigo porque tengo mi nieto autista. Y definitivamente es un mundo distinto y maravilloso. Es un mundo que te hace comprender que cada uno de los seres humanos somos distintos y que vemos de forma distinta al mundo. Yo creo que si esa ley, el día de hoy, la pudiéramos poner como un referente, que además lo es, para que los hombres y mujeres entendamos que tenemos que comprendernos, que tenemos que respetarnos y que tenemos que cada vez poder generar mejores condiciones para todos y todos, te pudiera decir que con ese proyecto pudiéramos estar construyendo el modelo anhelado de la sociedad que aspiramos. Creo que recoge eso que se ha venido iniciando en ese proyecto de ley que ya ha venido ocurriendo con leyes regionales y ahora ordenanzas municipales para que se siga cabalgando. Sobre ese tema te pudiera yo referir que es el encuentro real con la aspiración que tenemos como modelo social. Rodolfo Antonio Crespo ha sido nuestro invitado el día de hoy en una entrevista que ha fluido de maravilla. Agradecemos, Rodolfo, que efectivamente haya sido Rodolfo y que siempre, siempre sea Rodolfo. Gracias. Este joven luchador, este hombre que además es también nuestro pacer porque nos acompaña desde el Parlamento, como todos nuestros parlamentarios, a continuar en esta batalla del Poder Legislativo. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, hermano.